Vamos a hablar del fortalecimiento familiar. Tenemos por un lado nuestra invitada de lujo. Ya te voy a presentar bien, María, bienvenida. Muchas gracias. La licenciada María Catarieu, que bueno, más allá de sus títulos es maestra en el juego, ¿no? Y habla del valor del juego en la crianza de los hijos. Vamos a tener su testimonio relacionado con el juego infantil, que bueno, es licenciada en psicopedagogía, pero además, más importante todavía, es esposa y es madre, y entusiasta defensora de la familia y promotora del juego en la infancia. Bueno, estuviste la semana pasada en el Senado de la Nación, ¿no? Era un seminario de prevención de adicciones, según tengo entendido, y arrancaron con esta frase en este seminario, ¿no? Arrancó Daniel Abate, director general de Cultura del Senado de la Nación. Dijo: solo una nación que cuida la familia, la vida y la libertad podrá recuperar su grandeza. Ahí la tenemos a María. Hablando, por favor, esa foto, con esa pelota. Uno se imaginaría Jugadora. que solo Messi es capaz de esa foto. Bueno, contanos cómo es esa relación de juegos en familia con adicciones, que entiendo que es el seminario al que fuiste a participar, ¿no? Bueno, primero, muchas gracias por estar acá en este espacio, para poder seguir acompañando a tantas familias argentinas. La verdad que la posibilidad de estar en el Senado de la Nación y de poder como ubicar y localizar estos temas tan fundantes para la infancia como es el juego, en una época en donde estamos con un diagnóstico del déficit del juego espontáneo en la infancia. Sabemos que juego y niños son dos caras de la misma moneda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando el juego se repliega? Y justamente lo que presenté en la ponencia es un poco el título de La ñata contra el celular, ¿no? Una adicción en edades tempranas. Porque bueno, como terapeuta en niños, yo digo, ¿no? Que a menor edad, mayor es el riesgo de desnutrición emocional, de problemáticas en el desarrollo. Y bueno, y las pantallas han puesto como en jaque, ¿no? Esos espacios de encuentro tan privilegiados entre los padres y sus hijos. Y eso, bueno, trae consecuencias directas y sobre todo si se sostiene a largo plazo en el desarrollo integral, ¿no? En el desarrollo espiritual, en el desarrollo de ese niño, en la constitución de ese niño. Entonces, bueno, que a nivel nacional se puedan abrir estas temáticas para poder acompañar a nuestras queridas familias argentinas, a mí me parece de alto impacto positivo, ¿no? Esto que hablabas vos recién en relación a la salud, ¿no? Porque sabemos que cuando un niño juega, despliega y un niño que juega es un niño sano, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, la verdad que muy agradecida, pero bueno, entrando en un terreno altamente complejo y de impacto adictivo, ¿no? Y en edades tempranas, todo lo que ocurre en edades tempranas es constitutivo, y todo lo que toca y repliega ese momento tan constitutivo de ese niñito que está creciendo y que se está desplegando, bueno, ingresa rápidamente el riesgo, ¿no? Entonces ahí nosotros como terapeutas en salud y en educación, yo como psicopedagoga clínica, la verdad que muy agradecida de que estos espacios y de que estas temáticas estén en la agenda y tengan un impacto a nivel nacional, ¿no? Digamos, es súper interesante esto que decís, ¿no? Porque bueno, ¿cuáles serían, por ejemplo, los resultados que ves a nivel cognitivo en los niños, por las pantallas, por ejemplo? Bueno, mira, primero, un niño que tiene un celular en sus manos es un niño que en ese momento no puede pensar, no puede generar ideas propias, no puede resolver creativamente ni por sí mismo ni con otros. Y en ese momento hay una conexión, no con un otro, con la mirada de otro que lo aloja, que lo sostiene en ese momento de vulnerabilidad, porque seguramente esa pantalla cae en momentos en donde son tiempos de espera o momentos de angustia, en donde se oferta un objeto del que como adultos no estamos tan seguros. Y eso es un problema, porque no sería lo mismo entrar en la escena retirando el libro de cuentos porque lo ha usado mucho tiempo, ¿no? Y yo lo digo porque es muy importante ese armado de diferencia. Entonces, a menor edad, las problemáticas tienen que ver con ese momento de despliegue de ese niño, de despliegue con el otro, constitutivo del desarrollo, esto que decías vos desde lo cognitivo. En ese momento ocurre también como un shock de dopamina, en donde por esas tres características que tiene el celular, del movimiento, el brillo y la continuidad, tiene como el mismo efecto que cualquier sustancia adictiva. Es complicado, es complejo. De hecho, los creadores de estas apps y de, bueno, sabemos, ¿no? Esto no es algo que lo digo yo,
no permiten que sus hijos tengan el celular en edades tempranas. Y eso nos tiene que, de alguna manera, ¿no? Tiene que causar cierto efecto en nosotros. Luz de alarma, digamos, por lo menos. Y por supuesto, ¿no? Y eso, bueno, son las cuestiones como más obvias, ¿no? De este impacto, este alto impacto de las pantallas en edades tempranas. Cuando vos hablas de edades tempranas, ¿a qué edad te referís, digamos? Bueno, es una buena pregunta, porque bueno, mi quehacer está dentro de la primera infancia. Hay algunos autores que hablan que la edad tiene que ver con, no sé, de 0 a 6, 8 años, pero tenemos que saber que cuando nosotros nos encontramos con un niño de esa edad, de 6, 7 años, lo más importante ya pasó. Lo más constitutivo, esa construcción de su yo, de todas las áreas, ¿no? Lo cognitivo, el lenguaje, todo el proceso de psicomotricidad y toda la constitución subjetiva, ese niño que va construyéndose con el otro, ya ha ocurrido. Entonces, es un momento muy primario y muy fundante. Por eso hablo un poco de esas edades, no tan situándolo, puntualizándolo en lo cronológico, pero sí en ese orden lógico en donde... Por ejemplo, en edades tempranas ocurre ese salto, esa transformación que tiene que ver con ese arribo al juego, en donde un bebé se convierte en un niño. Y eso es en edades muy tempranas. Y ahí operan procesos constitutivos, psíquicos, de salud mental, muy enormes en esa pequeñez. Wow. ¿No? Sí. ¿Y cómo fue tu experiencia, al haber sido convocada en el Senado, con estar ahí con legisladores presentes y bueno, poner todo esto, me imagino, sobre la mesa, ¿no? Y porque la verdad es que vos me decías algo atrás de cámara que a mí me impresionó mucho. Estos niños de 0 a 7 años, que ya, digamos, han pasado por ahí esos 7 años más importantes de su vida, uh-huh, con muchísimas pantallas, uh-huh, eso deja secuelas. Y bueno, son niños que a futuro, ¿no? Van a ser, bueno, personas que ya, me imagino que si se agarra a tiempo y, bueno, se podrá revertir alguna situación y otras quedarán secuelas de por vida, ¿o qué pasa con esos niños? A ver, es una pregunta que tiene, por ahí se abren más preguntas que digamos, que una respuesta concreta. Lo que sí te puedo hablar es del riesgo. ¿Sí? Todo lo que se sostiene en el tiempo, que oprime y que repliega el desarrollo de un niño, bueno, ese niño entra en un estado de riesgo. Yo a veces soy medio pedagógica para estas explicaciones. Yo siempre digo que en edades tempranas el desarrollo de un niño se va como abriendo como un gran abanico, ¿no? En donde todas las áreas van como tintineando unas con otras, se van tocando y desplegando como un gran abanico, ¿no? Y es así como cuando la mamá está con su bebé pequeño, con su niñito, y entran en juego y por ahí tira la taza, ¿no? Y están ahí, y empieza a llamar a la taza y ahí se le activa el lenguaje y entonces empieza a moverse porque la quiere atrapar y se activa todo su aparato psicomotor y entonces empieza por ahí a tirar del mantel, ¿no? Porque al principio los medios están separados de los fines, pero después se da cuenta que empieza tirando del mantel y alcanza la taza, ¿no es cierto? Entonces vemos qué interesante, qué magnífico, perdón por la pasión, pero cómo el despliegue, el desarrollo se abre como un gran abanico que lo traje hoy. Así que, me encanta. Si la cámara me toma... Sí. Ese abanico me pareció pero espectacular. Yo te ayudo si querés. Sí, vemos cómo, ¿no? El desarrollo se va como ahí, fíjate abriendo. Ahí, bájalo un poquito. A ver ahí. Yo estoy acá atrás, acá abajo, Mira. Abriendo y desplegando. A ver, voy a pasar por acá atrás, abriendo y desplegando como un gran abanico, ¿no? Pero o tapame a mí si querés. Así ahí está. Podés explicar vos mejor. Te tapa vos. Ahí estás atrás del abanico. ¿No? Cómo se va abriendo y se va desplegando. Cuando un niño juega, tiene su desarrollo abierto y desplegado. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es cómo ese abanico, cuando el juego entra en repliegue y ese niño sigue creciendo en meses y en años. Yo no tengo Me dicen que lo dejes un poquito más. Un poquito más que lo deje, bueno. Cuando es en desarrollo, ¿no? Con esto que estamos hablando, entra en riesgo temprano, mirá lo que pasa con el abanico, ¿no? Con ese juego, entra en repliegue. Esto es un despliegue y esto es un repliegue. ¿Y qué pasa con ese bebito? Sigue creciendo, en meses, en años, ¿no? Con su juego en repliegue. Porque lo contrario al juego, lo que yo digo que es muy importante, lo contrario al juego no es lo serio. Lo contrario al juego es el malestar, es el síntoma que va haciendo un niño, ¿no? En esos tiempos tempranos, con su juego en repliegue.
¿cierto? Por eso me parece muy importante, muy Tremendo. didáctico. Ahora dejo el abanico por acá. No, y me gustaría, sí, pero para volver a esto, que entiendo que vos lo explicaste, lo pudiste explicar en el Senado. Sí, dejo acá el abanico conmigo. Digamos, esos legisladores que estaban presentes, ¿no? ¿Cómo se puede regular todo esto? ¿Cómo se puede, desde las leyes, ¿no? Porque yo digo que qué importante es poder estar en contacto con las personas que crean esas leyes para poder, no sé... operar un cambio, digamos. Exacto. ¿Sentiste que hubo recepción? Y primero lo que yo sentí como el impacto fuerte cuando termina la ponencia y la sesión, el seminario, como mucho acercamiento en relación a haber como tomado más conciencia, ¿no? Y ahí hay que como localizarse, porque el adulto es el que es el responsable, somos nosotros. La relación de cuidado es asimétrica, ¿no? Total. Entonces, todos los adultos, desde su lugar en el mundo, desde el pedacito de granito de arena que nos toca, bueno, ¿de qué manera acompañar un crecimiento y un despliegue sano? Acompañar a ese niño, esa familia. No solamente puede ese niño, es con esa red familiar, ¿no? Que lo sostiene y que lo acompaña, esa mamá, ese papá, esos hermanos, ¿no? Bueno, ¿cómo acompañar? Y yo lo que veo en el consultorio también, y esto lo decía atrás de cámara en el seminario, con todo el público presente, digamos, como vos decís, los legisladores, digamos, todos aquellos los que están como más a mano de poder realizar alguna acción. Es que yo a los padres hoy en el consultorio los veo con dos cuestiones al mismo tiempo. Primero, con mucha más soledad que en otros tiempos. Esa red familiar, te acordás de tíos, abuelos, ¿no? que estaban como más a mano, que te hacían como el colchón, ¿no es cierto? En los tiempos de crianza, en esa vulnerabilidad de esa mamá y ese papá, en tiempos en donde están poniendo el cuerpo y el corazón con sus hijos, esa red. Y los veo más solos, ¿no? Y al mismo tiempo los veo con muchísima información, con una vorágine y con un twister de información que los marea. Entonces, qué importante es poder escuchar a esa mamá, escuchar a ese papá, porque atrás de toda pregunta de una mamá o de un papá hay sufrimiento, hay preocupación. Entonces, ¿cómo podemos detenernos? ¿No? Y yo creo que esto del seminario fue una oportunidad de detenernos a pensar entre todos, ¿no? Y a ver, yo tengo algunas puntas de algunas acciones que estoy como armando y presentando en el Senado. Bueno, vamos a ir viendo cómo el efecto patito, digo yo, o el sapito, ¿viste? Cuando tirás la piedrita en el agua, bueno, cómo va entrando en resonancia, no sé si es interesante. Bueno, además, sobre todo, con el abanico que vos mostraste, obviamente todo lo que puede desplegar un niño cuando hay juego. Exactamente. Y todo lo que sucede cuando no lo hay. Entonces, es importante promover que haya ese juego, ¿no? Que dejó de haber, porque siempre, en realidad, siempre lo hubo. Quizás es el momento de las pantallas, el momento, vos me decías por ahí atrás de cámara también, el momento de la pandemia, ¿no? Que generó como ese antes sí. Y ese después. María, ¿qué pasa con un niño cuando juega solo? ¿Es bueno que juegue solo? Es una pregunta que me hice siempre. Mira, la posibilidad, la capacidad de que un niño arribe a su propio juego es porque primero ha sido jugado por otro, por esa mamá, por ese papá o por esa red familiar. Este acto creador, este arribo de ese niño, tiene que ver con una complejidad, con una riqueza enorme de su crecimiento, ¿no? Y esto no ocurre porque pasa el tiempo. Esto ocurre justamente porque hay un otro que habilita esos espacios, esos tiempos, ¿no? Hoy están apachurrados, ¿no? por las velocidades que se le inflige a la infancia, por los tironeos y por las pantallas, por supuesto, y bueno, por un montón de cuestiones de cada familia. Pero la capacidad de un niño de jugar a solas, hablaba Winnicott de esto, ¿no? Un pediatra inglés, era un campeón, él decía que era toda una complejidad, ¿no? Y me parece que ya estamos... Espera, ahora, no, seguí. Okay. Sí, no. Todavía no, parecía que nos íbamos al Zoom, pero todavía no. Bueno, y esta capacidad de jugar solo en realidad es un gran logro, es un gran arribo, ¿no? ¿Por qué? Porque ese niño está tomando entre sus manos un objeto y lo está dotando de un todo nuevo, ¿no? Y este cacharrito pasa a ser un sombrero, ¿no? Y ahí hay como una complejidad, ¿no? Una transformación, un acto creador. Produce, un niño que juega produce, despliega. ¿Y qué rol juega el aburrimiento en todo esto? Es uno de los 3 grandes permisos para crecer.